Bueno, hoy hablamos de violencia, cuando la violencia va a la escuela y cuando aparecen casos de situaciones complejas, hechos concretos en las instituciones educativas, el hecho se toma como un caso policial más. Pero en este caso nos preguntamos, ¿qué problemáticas atraviesan a los niños? ¿Qué cuestiones los aquejan que los llevan a terminar con estas situaciones? Hace 2 semanas un alumno fue encontrado en una escuela secundaria de la ciudad de Paraná con un arma en su mochila, lo que generó alarma obviamente en toda la comunidad educativa. Hace 2 días atrás encontraron a 2 pequeñitos, 2 niños de 10 y 11 años en una escuela primaria de la ciudad, con droga en su poder, con bolsitas de cocaína. Y ante eso nos preguntamos, ¿hay protocolos en las instituciones educativas para manejar este tipo de situaciones? ¿Cómo se trabaja con los chicos? Las escuelas lamentablemente se han vuelto un receptáculo de un montón de situaciones que atraviesan a los niños y a los jóvenes y que decantan en la institución. Vamos a ver una placa con algunos otros casos que han venido pasando en los últimos años en la provincia de Entre Ríos y que nos dan cuenta un poco de lo que está sucediendo. Ahí vemos, en 2014, 2 adolescentes se pelean a la salida de la escuela. Estas son situaciones que son muy comunes, lamentablemente, en los últimos años en las instituciones. La misma semana en Junín hubo una pelea similar donde se murió una de las chicas que peleaba. En octubre de 2016, en Concordia, un alumno de 14 años hiere a uno de sus compañeros también con un arma de fuego. Otra situación en la que las armas están presentes y son manejadas por niños y adolescentes. En abril de 2019, un niño de 4º grado, otro niño de 10 años, lleva un arma a la escuela en una de las escuelas de la ciudad de Paraná. En ese mismo año, pero en octubre, hay 2 episodios más de peleas entre alumnos de 2 escuelas y un ataque de 2 alumnos a otro en el aula. Y esto es filmado por sus propios compañeros y por eso estos episodios se conocen porque obviamente se viralizan en las redes sociales. En abril de 2022 en Federación, otros 2 adolescentes de 16 y 17 años hirieron a uno de sus compañeros con un arma blanca, también por cuestiones de bullying. Y en Victoria, 2 chicas se pelearon a la salida de la escuela en este mismo año, en 2022, y también otro video que se hizo viral y que preocupa. Ahora, muchas veces nos preguntamos, estos son hechos de violencia que quedan, como decía, en la crónica policial, en la crónica del día a día, pero ¿qué pasa cuando los niños están atravesados por la crisis económica, por la infraestructura, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad de las familias, la falta de trabajo? Todos estos, la droga, el manejo de armas, el bullying, son todas cuestiones que los atraviesan y que lamentablemente recalan en la escuela. ¿Están los docentes preparados para tratar este tipo de situaciones? En 2018, un informe del INADI hablaba de el embarazo adolescente como la principal preocupación de los adolescentes de la República Argentina. El INADI los invitó a alumnos de algunas escuelas del país a escribir ensayos sobre sus principales preocupaciones. El embarazo adolescente fue de 1.500 trabajos presentados, el 30% de esos trabajos, 450 trabajos, hablaron de la preocupación del embarazo adolescente. Pero también aparecen temas como la violencia hacia las mujeres, el bullying, el acoso escolar, la discriminación y los problemas también por la orientación sexual. Esto decae, todas estas problemáticas decaen en una preocupación que está marcando hoy la Organización Mundial de la Salud como la depresión, como la principal causa de enfermedad en los adolescentes. Y obviamente se plantea que hoy es la 3ª causa de enfermedad adolescente, pero se espera que para el 2030 sea la primera. Estamos hablando de depresión en niños y jóvenes. Y esto obviamente lleva a lo que es el riesgo del suicidio. Estuvimos charlando. Hay que decir, es muy difícil encontrar docentes, personal educativo, personal directivo en las escuelas de Paraná que quieran hablar de estos temas. Es muy difícil. No solo tienen temor de hablar por
alguna represalia o cuestiones que puedan venir desde las autoridades del Consejo de Educación, sino también tienen temor por lo que puede pasar en sus propios barrios. Cuando un niño aparece con un arma en la escuela, por lo general son niños de los mismos barrios en donde están las escuelas y los docentes tienen mucho temor a represalias. Pero logramos la palabra del rector de la Escuela Bassani Bustos, escuela secundaria ubicada en el barrio del Sol de Paraná, él es Christian Beimeister. Justamente es la misma escuela donde hace 2 días, pero en la primaria, porque se comparte el edificio, los 2 niños de 10 y 12 años tenían en su poder bolsitas con cocaína. Vamos a escuchar cuál es el análisis, qué es lo que nos cuenta que pasa en la institución el rector de la Escuela Bassani Bustos. Sí, hemos vivido distintas situaciones en las cuales los estudiantes tienen en lo que es la relación de convivencia con sus compañeros algunas situaciones en las cuales se pueden manifestar de alguna manera, esperando obviamente que todo eso se solucione dentro del ámbito áulico o dentro del ámbito escolar, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa y lo que es el acuerdo escolar de convivencia. Por ahí en la escuela, propiamente dicho, no se generan situaciones de violencia propias del ámbito institucional. Por ahí los estudiantes traen algunas cuestiones que vienen, sí, concretamente de las situaciones sociofamiliares o que se viven en el barrio, por las distintas situaciones que de público conocimiento, ¿no? Por ahí estos 2 años de pandemia también ha hecho que los estudiantes en este reencuentro dentro de las escuelas hayan tenido algunas cuestiones que por ahí no se han podido manifestar en otros momentos. Esto de el acercarse con otros compañeros, encontrarse nuevamente y volver a establecer vínculos, ¿no?, con ellos, por ahí hace que algunos conflictos se diriman de otra forma. Pero en el ámbito institucional nosotros tratamos obviamente de que esos conflictos, si se generan dentro de estos espacios, se puedan solucionar de la forma que uno amerita de alguna manera poder darle solución. Que es el diálogo, la intervención con el adulto, el llamar a los padres, ver de qué manera se están dando algunas situaciones dentro de las familias o en el barrio, con otros grupos también de jóvenes o puede ser también con algunos adultos. O sea, las cuestiones son bastante diversas, hay muchos factores que pueden influenciar en esto de la violencia en los jóvenes, en nuestros estudiantes, pero bueno, concretamente en el ámbito escolar, por lo que va del año hasta ahora, no hemos tenido mayores conflictos. Bien, en el ámbito del Consejo General de Educación existe un programa específico para tratar estos temas. Es el programa de abordaje de situaciones educativas complejas. Allí vemos lo que es el inicio del organigrama. Desde el Consejo de Educación se desprende lo que es la Coordinación de Educación Sexual Integral, y de esa coordinación dependen tanto el PASEC, el Programa de Abordaje de Situaciones Complejas, como el Programa de Educación Sexual Integral. Ellos son los que toman nota de estas situaciones y toman intervención. Allí lo que vemos es el organigrama en cuanto a la provincia. Los coordinadores provinciales de este programa tiene referentes departamentales y hay 4 grupos en los cuales se divide la provincia por departamento para trabajar estas temáticas. Y vamos a ver otra placa en donde se ve lo complicado de tratar cada una de estas temáticas. Ahí vemos cuando aparece una situación de violencia, de abuso sexual, intentos de suicidio, autolesiones, bullying, cuestiones como armas o estupefacientes en la escuela, hay una infinidad de pasos a seguir para tratar las problemáticas. Primero, por un lado, el acompañamiento afectivo de los niños, niñas y adolescentes, se brinda escucha y contención. Desde allí, en caso de ser necesario, como ocurrió en la escuela Giachino con los 2 niños que tenían cocaína, interviene el sistema de emergencia médico. Los niños fueron inmediatamente, cuando se supo lo que era lo que tenían, fueron trasladados al Hospital San Roque para darles atención. Luego de estas emergencias, de esta atención de la emergencia, aparece lo que es la evaluación de lo que ha pasado y su derivación a los profesionales correspondientes. También se trabaja en paralelo con el personal de la institución y con la familia.
Y hay equipos de orientación, que hay que decirlo, no todas las escuelas de la provincia lo tienen, que están conformados por tutores, profesores, psicólogos, psicopedagogas, que atienden esta situación, tanto a nivel del aula, con el niño o el joven individualmente y también con todo el grupo, a nivel institucional, donde se incorpora a esta evaluación y a este tratamiento a toda la comunidad educativa, a los directivos, al personal no docente, y luego a nivel familiar, porque muchas veces, como decía recién el rector, los niños vienen atravesados por cuestiones de afuera de la escuela, y estas son las más de las veces. Entonces, vemos, es una complejidad tratar cada uno de estos temas y hay que tener en cuenta, cada caso puntual se trata de manera individual. Vamos a escuchar lo que nos decía Débora Schoch. Ella es coordinadora de este programa de abordaje de situaciones educativas complejas del Consejo General de Educación. Existen protocolos para tratar todas las problemáticas complejas, la mayoría de ellas, en algunos estamos en construcción, pero los protocolos lo que hacen es ordenar la intervención, darle una forma, una línea de trabajo. Después, cada situación, al ser compleja, demanda de intervenciones complejas, por tanto las aristas son múltiples y las miradas también así deben serlo. Por lo tanto, los protocolos deben de ser revisados con los profesionales, por ejemplo, del programa para el abordaje de situaciones educativas complejas. Los datos que nosotros manejamos a lo largo de todo el territorio, nosotros tenemos registros por departamento y a lo largo de toda la provincia, y esos datos nosotros lo trabajamos como política pública para poder dar resguardo a los gurises dentro de la escuela, pensar estrategias de intervención en el interior de las escuelas que puedan dar respuesta, que puedan brindar cuidado. Son datos sensibles, por tanto los cuidamos para no exponer ni a los chicos ni a las instituciones educativas. Pero sí te puedo decir que ha habido un crecimiento, que la pandemia ha generado muchos movimientos en el interior de cada uno, en la subjetividad, y el encuentro con el otro ha proporcionado escenarios que a veces interpelan o que exacerban esas conductas que se vienen gestando al interior de cada uno y a veces las aplacan, pero en general nosotros lo que observamos es eso, que se exacerban en el escenario de la escuela. ¿Qué pasa cuando hay una situación puntual? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cada escuela lo maneja a su modo? ¿Cómo es? Bueno, cuando acontece una situación que requiere la intervención de PASEC, del programa que nosotros estamos ahora conversando, lo que hace la institución es elevar una ficha de intervención, le llamamos nosotros, a la supervisión. La supervisión hace la sugerencia pertinente y lo eleva al programa. Nosotros tenemos referentes provinciales divididos en toda la provincia y referentes departamentales, un referente por departamento. Estos referentes trabajan en articulación con las coordinaciones de la ESI. Por tanto, no hay forma de poder pensar una situación compleja solo, sino que siempre es en articulación con otros. Y dentro de nuestro programa también las duplas provinciales son duplas de trabajo, ¿no? Para poder pensar en la complejidad. Nunca se puede pensar en soledad. El trabajo que hace la escuela lo hace de la misma forma. Al interior de la escuela, con los recursos que la escuela tiene, docentes y personal directivo, incluso el personal no docente, toda la institución educativa, pensando estrategias con las que nosotros vamos acompañando, y por fuera en articulación con, como te decía hoy, con otros organismos del Estado como COPNAF, Salud, Justicia. Cuando hay casos puntuales, como el sucedido recientemente en Paraná, alumnos con armas o peleas entre los alumnos, ¿ustedes qué analizan? ¿Esa violencia que se desata entre los chicos es una violencia que se genera en la escuela o vienen atravesados desde afuera por otras situaciones? Sí, es un poco y un poco. Muchas veces el escenario social genera este tipo de violencia, pero también lo que se vive en las familias y la cantidad de recursos, decimos los psicólogos, recursos simbólicos que tenemos para poder atravesar eso, ¿no? Que recepcionamos. Hay aquellos que
a través del acto lo pueden contar, pueden pedir ayuda, y hay otros que a través de la palabra. Muchas veces esa palabra puede ser una palabra que hace daño, ¿no? Como es el acoso entre pares, pero nosotros siempre hablamos que cuando acontecen este tipo de situaciones hay un sufrimiento que no se puede desandar y por tanto acontece esta situación. Bueno, ahí estaba la palabra de la responsable de tratar estas temáticas. Tengo que decirlo, intentamos acceder a datos estadísticos respecto de esto. ¿Cuántas escuelas, cuántos casos han pasado? ¿Qué escuelas son las más complejas? ¿Qué problemáticas son las que más se presentan? ¿O en qué nivel educativo se presentan más estas situaciones? Datos que, según SHOG, desde el Consejo de Educación, se manejan, se tienen, se conocen, pero no se dan a conocer públicamente para resguardar a los niños y para no estigmatizar escuelas o zonas de las distintas ciudades. Dicho esto, vamos a compartir parte de un diálogo que mantenía SHOG conmigo esta mañana respecto de lo que sucedió concretamente con los niños en la cocaína en la escuela. Allí en la primera placa me dice... Tema obviamente que tuvo una repercusión nacional muy fuerte. Sí, ¿no? muy fuerte. También el tema del arma, del alumno con un arma, tuvo repercusión nacional. Lo que llama la atención en este caso de la droga es que son dos niños de 10 y 11 años. Bueno, me dice SHOG que había un convenio con la policía sobre los modos de entrar a las escuelas y de darle tratamiento a los chicos en estos casos, que se fue desdibujando en las distintas gestiones y que hay que volver a trabajarlo. Ella me dice, la policía está habilitada para ingresar a las escuelas porque cuando hay situaciones con armas o estupefacientes, alguien que sepa de manejo de arma es necesario que esté en el lugar. Pero lo que hay que revisar es de qué forma se trabaja con los niños, de qué forma se hace el ingreso de la policía, de qué forma se maneja la situación con los otros chicos. Es evidente que muchas veces a los docentes se les escapan estas situaciones de las manos y que no saben o en el momento se ven sobrepasados. El segundo textual me dice que según el protocolo, ante la presencia de armas o drogas, es necesario que la policía esté en el lugar. Hasta ahí el protocolo está bien manejado en los dos casos de los que hablamos, pero una vez más hay que ver de qué forma y cómo se piensa el accionar de la policía en el interior de la escuela para no generar caos en la institución. La otra placa nos dice SHOG, los docentes y las instituciones tienen los protocolos, los conocen, pero de pasar al papel, a la aplicación en el momento de la situación conflictiva o compleja, a veces sucede y a veces no. Y cada institución y cada situación es particular, cada niño es un mundo y más allá de los protocolos hay que tomarse el tiempo para pensar cómo se aplica ese protocolo en la institución y me habla de un trabajo artesanal que ya lo veíamos en el organigrama que realmente es así. Ahora bien, hay que plantear, lo que debe preocupar en el caso de los niños con la droga es que esto podría haber pasado o lo podrían haber encontrado en otro lugar que no fuera la escuela. Se dio que fue en la escuela. Lo que debe preocupar es el acceso que tienen los niños hoy de la ciudad de Paraná a este tipo de cuestiones, a la droga y a las armas. Por último, vamos a compartir un informe sobre bullying, con datos concretos sobre bullying y violencia en las escuelas. La evaluación Aprender del Ministerio de Educación de la Nación, allí está claramente definidos los porcentajes en cuanto a las problemáticas que rodean a las escuelas. El 99% de los rectores dice que la escuela tiene acuerdos de convivencia para manejar estas situaciones, pero el 35% de ellos dice que la escuela tiene herramientas para afrontarlas y el 65% no puede manejar esas situaciones con eficacia. Un porcentaje altísimo, estamos hablando de las escuelas de Entre Ríos. El 97% de los rectores dice que los conflictos se superan con participación de alumnos, profesores y directivos. Hay un 55% de escuelas que da intervención a un gabinete psicopedagógico. Reitero, no siempre existe en todas las escuelas. Y un 28% aplica también medidas punitivas como suspensiones o sanciones, amonestaciones.
Vamos a pasar a lo que pasa con los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes de las escuelas de Entre Ríos? El 19% de los estudiantes dice que ha utilizado o utiliza las redes sociales para insultar, ofender o amenazar a sus compañeros. El 60% dice que ello ocurre pocas veces y un 27% dice que agredir al profesor es algo natural que ocurre pocas veces y un 72% dice que no ocurre nunca. Ahí vemos la diferencia entre lo que es el bullying entre los propios compañeros y lo que es las agresiones a los profesores. El 12% de los alumnos dice que siempre suceden situaciones de discriminación, y hablamos de discriminación por características físicas, por religión, por orientación sexual, por etnia. Y el 54% de estudiantes secundarios dice que para ellos es común insultarse, amenazarse o agredir por redes sociales con algún tipo de frecuencia. A nivel país, en las secundarias de la Argentina, un 63% de estudiantes dice haber presenciado en algún momento discriminación. Son 6 de cada 10 estudiantes del país. En las escuelas primarias esto sucede con el 55% de los alumnos. ¿Y qué dicen los directivos sobre estas situaciones? Ninguno de los directivos dice haber identificado en sus escuelas problemas de discriminación, algo que está totalmente opuesto a lo que dicen alumnos y rectores. El 62% de los directores dice que estos hechos suceden algunas veces, el 82% de directores admite que los alumnos se insultan, se amenazan y se agreden por redes sociales, y solamente un 35% de directivos de las escuelas dice contar con herramientas para afrontar situaciones de acoso u hostigamiento. Hay que tener en cuenta que todos estos datos son muy similares a los que difundió UNICEF en un informe en el que plantea que el 66% de los alumnos de la República Argentina presenció situaciones de discriminación y el 23% de los jóvenes está preocupado por ser víctima de estas situaciones. Una problemática que nos interpela a todos como sociedad y a cada uno de nosotros para ver cómo actuamos con los niños y jóvenes ante estas situaciones. Bien.